Muy buenos días, muchísimas gracias Flavia por la oportunidad, a los organizadores por la invitación. Digamos que hoy lo que pretendo es hablar un poquitico del tema de la gestión del riesgo de desastres, tratando de relacionarla con el riesgo climático y dando unos antecedentes, una donde hay un futuro. Lo que yo quiero intervenir es básicamente desde el punto de vista histórico de cómo se aborda el tema. En ese sentido, pues, lo que quiero hacer es un recorrido desde los antecedentes de la gestión del riesgo de desastres, el trabajo actual y las perspectivas de trabajo al futuro. En ese sentido, recurro a tres fases fundamentales. La primera es, locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Es de Albert Einstein. Digamos que el número de desastres ha ido en aumento, las pérdidas han ido en aumento en los últimos años. Eso significa que algo no estamos haciendo bien. En segunda instancia, es una frase de Jorge Agustín Nicolás de Ruiz Santayana y Borrás: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Lo que yo quiero en el día de hoy es que miremos nuestra historia y verifiquemos cómo vamos hacia el futuro. Y por último, es una frase de Carl Sagan en Dragones del Edén, su libro, que dice: la ventaja que procura el pronóstico de las catástrofes radica en la posibilidad de adoptar medidas para impedir que se produzcan, sacrificando las ganancias inmediatas a favor de unos beneficios a más largo plazo. Una sociedad que, como resultado de esta capacidad de anticipación, alcanza un alto nivel de seguridad material, genera el tiempo libre necesario para impulsar el progreso social y tecnológico. La gestión de riesgos de emergencias, desastres y catástrofes es importante para nuestro desarrollo, y esto Carl Sagan ya lo tenía claro hace más de 30 años. La gestión del riesgo, entonces, desde mi punto de vista, tiene o pasa por 6 etapas. La primera, nosotros la denominamos mítico-religiosa. Esta primera etapa mítico-religiosa se caracteriza porque durante esa época lo que hacían los humanos era analizar, por ejemplo, el firmamento, los astros, y entonces ellos lo que trataban de determinar era esa estabilidad del cielo, y si en algún momento llegaba a surgir una estrella diferente, en este caso un cometa, pues eso empezaba a generarle a las personas que algo no estaba adecuadamente, que el firmamento no se mantenía constante, y esto generalmente era un mal vaticinio. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la siguiente gráfica, en el tapiz de Bayeux, donde en 1066 se habla del cometa Halley, y cómo el rey Harold, que ustedes lo ven a mano derecha, durante su coronación fue avisado de esa estrella que miraban todos los del pueblo, y esto permitió que el rey Guillermo, unos años después, lo derrocara. Digamos que entonces la palabra desastre viene de desastrun, de un mal astro, de un astro que no debería estar allí. Y esto es en Europa. Sin embargo, no es solamente allí. Este es un dibujo aquí en México, donde se observa claramente cómo los aztecas vieron ese cometa. También es el cometa Halley en 1522. Esto puso muy triste al gobernante y pues le permitió a Hernán Cortés que llegara inmediatamente y los derrocara. Entonces digamos que incluso Giotto también lo mencionó y decía que la estrella de Belén era el cometa Halley. Y entonces nos vamos a la etimología de la palabra, y entonces es un desastrum, es un astro que no debería estar allí y genera un mal presagio. Más adelante, con lo mítico, entonces vemos que el dios del rayo era Zeus o Thor, dependiendo del tipo de mitología que nosotros queramos abordar, e incluso muchas de las influencias que tenemos, Vulcano, el dios del fuego, volcanes en el día de hoy, está muy influenciado el tema, o el dios Tutulcán, el dios de los vientos en los mayas. Entonces vemos cómo todo este tipo de análisis históricos le achacaban el tema de los desastres a los dioses. Y pues ante los dioses no se puede hacer nada, no se puede combatir. Digamos que de esta época también vienen algunos elementos tales como que Dios me castigó, no recé lo suficiente y por eso nos mandaron la inundación, el deslizamiento. Dios quería esto. No, esto en realidad no era así.
Comienza una segunda etapa más o menos hacia 1900, 1912. Alfred Wagner, un geógrafo alemán, se encarga de emitir una teoría que se llama la teoría de la deriva continental. Alfred lo que nos dice es que con base en la forma de África y América menciona que eso como que estuvo unido hace mucho tiempo, la deriva continental, que eso se ha ido separando. Sin embargo, durante su época, todos los científicos de alguna manera negaron esa teoría y fue solamente hacia 1950 cuando Marie Tart, con unos estudios de geología de ecosondas en el Atlántico y en el Océano Índico, corroboró que la Tierra tenía una especie de cicatrices, nuevamente corroborando la teoría que 32, 38 años antes había enunciado Wagner, y corroboró que efectivamente la corteza terrestre no es estable. En ese sentido empezó a achacársele como el tema de los desastres y de las pérdidas a los fenómenos naturales, y por ende empezó a estudiarse esos fenómenos naturales. Aquí vemos entonces un huracán, en realidad es el huracán Katrina sobre Estados Unidos, pero el avance de las ciencias como la meteorología, la geología, la vulcanología, la sismología, fue muy importante en esta época porque lo que se pretendía era tratar de predecir lo máximo posible estos fenómenos naturales y que se evitaran los desastres. Incluso de esta época viene la frase desastres naturales. Hoy decir desastres naturales a nivel técnico no es correcto, los desastres no son naturales. Luego, hacia 1950 empieza a surgir algo que llamamos una etapa sociotécnica. Esta etapa se caracteriza porque es al final de la Segunda Guerra Mundial, con el comienzo de la Guerra Fría. Básicamente se sustentó como un lado de ese muro, que era el que dividía imaginariamente el mundo en dos, le iba a mandar un bombazo al del otro lado del muro, y este a su vez se iba a defender mandando bombas hacia el otro lado. En la Guerra Fría entonces comienzan a surgir, por ejemplo, los sistemas de protección civil, cuya esencia básica es que hay un sistema de alarma, que hay un sistema de alerta, que hay unas normas de evacuación y hay unos refugios. Los adelantos en concreto en esta época son fenomenales. La construcción armada, jaulas metálicas se empieza a desarrollar, y entonces se observa que lo que se le dice a las personas si llega a ocurrir algo es que básicamente tienen que huir. Esto se empieza a proyectar básicamente desde el punto de vista de guerra, de bombas, y entonces cuando más adelante nacen los sistemas de protección civil y de defensa civil, pues se basan básicamente en sistemas de alerta, en sistemas de evacuación y en sistemas de protección. Sin embargo, hacia 1950, el ejército de Estados Unidos, después de una serie de tornados que hubo en Norteamérica y algunos eventos adicionales, contrata a una serie de sociólogos. Estados Unidos se da cuenta que si llega a ocurrir una tercera guerra mundial no está preparado y necesita empezar a preparar a su gente. Entonces contrata a sociólogos como Tripp, Quarantelli, Dines, que empiezan a tratar de estudiar cuál es el comportamiento de la gente ante bombas. Pero resulta que como no es ético mandar una bomba a una población y mirar cómo se comportan, trataron de buscar fenómenos similares, tales como terremotos, tornados y huracanes. Comienza la sociología de los desastres, visto desde el punto de vista de cómo se comporta la gente a este tipo de eventos. Digamos que inicialmente nació desde el punto de vista militar, pero Tripp, Quarantelli y Dines, entre otros, siguen después por la rama de los desastres. Hacia 1970, el Club de Roma y los hermanos Dennis y Donella Meadows escriben dos libros, uno que se llama Los límites del crecimiento y otro que se llama Más allá de los límites del crecimiento. Ellos indican en 1970 que si la población sigue creciendo como estaba creciendo, si la contaminación sigue aumentando como está aumentando y si la utilización de recursos sigue como se estaba desarrollando, la Tierra en 30 años iba a ser inviable. Digamos que es de los primeros asomos a darle una responsabilidad directa al hombre y no a los fenómenos naturales y no a ninguno de los dioses.
digamos que es una primera aproximación. El tema ambiental también empieza a surgir. Los primeros ministerios de medio ambiente comienzan a surgir en los 70 y el tema ambiental se empieza a desarrollar. Luego surge una etapa 4 llamada sociocultural. Esta etapa sociocultural se caracteriza porque empiezan en los 80 a escribirse libros como este, es de Anders Whitman y John Timberlake, Desastres naturales, actos de Dios o actos del hombre. Y con el estudio de diversos fenómenos de desertificación y de sequías en varias regiones del mundo, encontraron que los desastres no son la causa en la naturaleza, la causa es el hombre y se le empiezan a asignar específicamente. Con los estudios de Quarentelli empiezan a otros científicos norteamericanos como Blaking, Cannon, Davis y Wisner a desarrollar una serie de escritos. El más importante en inglés se llama Risk. Este fue traducido al español y se llamó La vulnerabilidad del entorno político y social de los desastres. Y ellos empezaron a desarrollar un modelo que se llamó de presión-liberación. Ellos decían que para que existiera un desastre tenía que haber un riesgo. Ese riesgo mal manejado generaba desastre. Pero para que hubiese un riesgo tenía que haber dos componentes fundamentales. Una amenaza, el terremoto, las erupciones, y una vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la división en tres elementos. Uno que se llama condiciones inseguras, otra presiones dinámicas y otra llamada causas de fondo. En general, el modelo económico capitalista que tenemos es el que genera el problema a nivel local y que si se da un fenómeno natural, haya un desastre por él. Aquí ustedes ven que la ecuación es A más B igual a R. Hoy en día es A por B, e incluso ha cambiado un poquitico, pero digamos que es una primera aproximación a pensar que es el hombre que está allí desarrollándose y no solo el fenómeno. Este libro, traducido como Vulnerabilidad, es tomado por Lavelle, por Omar Darío Cardona, por Gustavo Wilczek, entre otros autores, y ellos empiezan a asociarse en algo que se llamó la Red de Estudios Sociales en Prevención y Atención de Desastres, y empezaron a divulgar esta información. Cardona, por ejemplo, es de los primeros que empieza a desarrollar las ecuaciones de riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad. Inicialmente estaba incluida la exposición, después se quitó, hoy se volvió nuevamente a ella. Y pasamos a una siguiente etapa que se llama la etapa holística, en donde Omar Darío Cardona hace alusión a que para que haya riesgos tiene que haber amenazas, y amenazas de origen natural o de origen antrópico. Hay unos factores de vulnerabilidad, la exposición y la susceptibilidad física, por ejemplo, este es un factor importante, o también las fragilidades sociales, la falta de resiliencia o falta de capacidad. Entonces, que cuando yo tengo una amenaza y tengo una vulnerabilidad, por ende tengo un riesgo que se puede gestionar. Entonces, hablar de gestión de riesgos es identificar riesgos, reducir esos riesgos, hablar de manejo de desastres y hablar de transferencia de riesgos. Es un modelo de proceso, es uno de los primeros que hay, se empezó a aplicar en el tema sísmico y hoy se aplica en muchos más modelos, pero digamos que hay unos factores en donde lo que buscan es tratar de medir ese modelo holístico y cada una de las variables que tiene. Entonces, tenemos una serie de mapas de amenaza. Este es el mapa de amenaza del volcán Nevado del Ruiz en Colombia. Y a estos mapas de amenaza se le agregan una serie de variables como las poblaciones, las redes de energía, las comunicaciones, las viviendas, las edificaciones, el sector agrícola. Y entonces tenemos un sector geográfico expuesto al volcán. ¿Qué pasa si la erupción ocurre? Entonces ya nos da unas pérdidas. Se perdieron tantas vidas, tantas vacas, tantas hectáreas, tanta agua, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando de riesgo. Pero no es solamente medirlo, sino empezar a gestionarlo. En ese sentido, comienza la etapa 6, la de los hitos. Esta comienza con Lavelle, comienza con Narváez, con otros autores, y dice que la gestión del riesgo tiene 4 hitos. Un hito actual, un hito futuro, un hito de desastres y un hito de efectos. Hay ahí en la parte de abajo, ustedes observan un modelo presión-liberación un poquitico más desarrollado, digamos que cambia un poquitico la teoría, pero en fondo es muy similar. Y en últimas, lo que nos dicen ellos es que
puede haber una intervención prospectiva del riesgo, una intervención correctiva, se puede reducir la amenaza o se puede reducir la vulnerabilidad y empieza a asignar cosas. Manejo silvicultural, manejo de bosques, reforestación, temas que tienen que ver con el medio ambiente, temas que tienen que ver con el clima, pero también asignación a las personas, a los cuerpos de socorro, a los organismos estatales, a todo el mundo. Y entonces el modelo nos genera que debemos tener una cultura del riesgo basada en esos 4 hitos para prevenir el riesgo futuro, reducir el riesgo existente, preparar la respuesta, responder y rehabilitar, recuperar y reconstruir. Entonces ya aumentamos que la gestión del riesgo son 5 pasos, no 4 como mencionaba Cardona, cada uno es complementario y desarrollado el anterior, todos interdependientes. En síntesis, podríamos afirmar con base en estos 2 textos que ustedes ven allí, Gestión Integral de Riesgos de Gabriel Orozco y Oscar Guevara, o el de Gestión de Riesgos, el enfoque de procesos de Label, que la gestión de riesgos son 7 cosas: medir riesgos, prevenir y mitigar esos riesgos, socializar esos riesgos, atención de emergencias, traslado del riesgo residual y aseguramiento, verificar una buena rehabilitación y una buena reconstrucción, y ese aseguramiento del post, de lo que podría faltar, de lo que podría fallar. Son 7 pasos que se podrían dar en un momento determinado. Entonces, con este modelo histórico que se está desarrollando, con estas 6 etapas que hemos visto, puedo generar algunas conclusiones y recomendaciones. Lo primero, el concepto y el proceso ha tenido una evolución histórica grandísima. Es decir, pasamos de la atención a la reconstrucción, a la rehabilitación, a la atención de desastres, a la gestión del riesgo. El concepto también ha evolucionado. Pasamos de Dios, pasamos de fenómenos naturales al hombre, a la naturaleza, a su interacción. Los marcos normativos también evolucionan. En la actualidad casi todos los países de este hemisferio están cambiando sus marcos normativos para sistemas de protección civil o sistemas de gestión del riesgo. 5 de esas etapas las hemos tenido en los últimos 30 años y eso, tratar de hacérselo llegar a una comunidad es muy complejo. Significa que en menos de una generación hemos cambiado bases fundamentales. A veces no podemos dárselo a enseñar a las comunidades. Hay una visión transversal. Hay una distancia muy grande entre los técnicos, los científicos y las comunidades. ¿Cómo les decimos que el tema ha cambiado? ¿Cómo les decimos que ya no es atención, sino reconstrucción, rehabilitación y gestión? Hay muchos mitos que rodean el tema y debe existir algo que llamamos el principio de precaución. El Titanic solo lo hunde Dios, igual que el Exxon Valdez, y se hundió en su primer viaje. Cuando empezó el tema de la capa de ozono, muchos científicos no creían, hoy estamos seguros. Cuando empezó el calentamiento global, muchos científicos no creían, también estamos seguros. Lo mismo los efectos en la salud, ahorita estamos en el tema de cambio climático, que sí, que no, que la variabilidad, etcétera, etcétera. Y eso tratar de hacérselo llegar a las comunidades, que en última son las que nos deben interesar, es bien importante. ¿Cuáles son las propuestas? Cada disciplina debe empezar a trabajar el concepto y la definición de riesgo. Si vimos la charla anterior y esta tiene conceptos diferentes, tiene muchas definiciones, a veces unas son diferentes de otras y tratar de que eso se reúna en uno solo es muy complejo. Ahí viene lo interdisciplinario. Cómo diversas disciplinas entienden esos conceptos de riesgo y trabajan en equipo. Ya lo que quisiera, ¿Sí? ¿No escucho qué? ¿Quién tipo que está hablando tú? Y en lo transdisciplinario es cómo logramos unirnos en equipo para en realidad el ambiental, el sociólogo, el ingeniero, todos hablar de gestión del riesgo. Digamos que hay problemas también institucionales, interinstitucionales y comunitarios. Lo que queremos en ese sentido es que la investigación llegue a lo local, porque en últimas es a donde se hace gestión del riesgo, pero tenemos que partir de unos niveles nacionales, de unos niveles regionales, a unos niveles locales y comunitarios. A esas comunidades debemos llegar. En Colombia existen múltiples sistemas, esto es responsabilidad de todo, de educación, de protección, de medio ambiente, de desarrollo, de planeación. Todos somos responsables. Esto entonces se aterriza en lo local. Lo que en últimas queremos es que cuando nosotros lleguemos a una comunidad y digamos que el río va a crecer, ahí no puede construir su casa.
que eventualmente a los lados pueden algunos quedarse y hay una distancia que es segura, pero hagámoselo entender a una comunidad. ¿Cómo les decimos que media casa sí y media casa no? Aquí es el esquema más importante de la gestión del riesgo. Quiero finalizar con esta foto, es de un desastre que ocurrió en mayo 18 del 2015 aquí en Colombia, en Salgar, y había una frase de Facebook después de esto que decía, en esa zona que está demarcada entre las líneas verdes y que indicaba, ¿por qué hay un pueblo donde debería ir un río? Eso es planeación, eso es ordenamiento, eso es conocer el tema ambiental, eso es gestión del riesgo. Digamos que el IPC ya trata este tipo de ecuaciones, ya lo vimos anteriormente, no hago énfasis en él, pero el objeto fundamental es nuevamente que nosotros, los científicos, podamos llegar a las comunidades y hacer gestión del riesgo. Eso en realidad es lo fundamental. Les agradezco a todos mucho su tiempo, espero que haya quedado claro y pues aquí están mis datos de contacto. Nuevamente, muchas gracias.